Además de pedir la dimisión de Hernández, reclama una comisión contra la impunidad. El presidente de Colombia no acudirá a la UNASUR en respuesta al rechazo de atender en reunión de emergencia la crisis de la frontera con Venezuela. Por otro lado, Juan Manuel Santos negó las acusaciones de su homólogo venezolano Nicolás Maduro respecto a un supuesto plan para asesinarlo. Colombia no acudirá a la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. Así lo anunció el presidente Juan Manuel Santos en un mensaje televisado al país, luego que este organismo omitiera solicitar una reunión de urgencia para tratar la crisis fronteriza con Venezuela. En cuanto a UNASUR, habíamos pedido una reunión de urgencia que nunca se dio y por lo tanto desistimos de esa reunión. El anuncio de Santos llega después de que no se concretara una reunión de los cancilleres de ambos países ante la OEA. Al respecto, Bogotá ha reiterado que acudirá ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales para denunciar los supuestos maltratos hacia miles de colombianos que fueron expulsados del país bolivariano los últimos 13 días. Respecto a este último punto, el jefe de gobierno indicó que el fiscal de la Nación colombiana, Eduardo Montealegre, estaría considerando seriamente denunciar ante la Corte Penal Internacional a los integrantes de la cúpula civil y militar del régimen de Nicolás Maduro por supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos durante el estado de excepción en territorio venezolano. Por otro lado, Santos negó categóricamente que desde Bogotá se planeen atentados con la anuencia de su gobierno contra el mandatario chavista, tal como fue denunciado días atrás. ¿Quién puede culpar a una pobre anciana deportada de la tremenda escasez de productos básicos que sufre el pueblo venezolano? ¿Quién puede culpar a los niños que están siendo expulsados de la altísima tasa de cambio o la inflación que se ha disparado allá? ¿Y quién puede siquiera considerar que desde Bogotá, con la anuencia y la vista gorda de mi gobierno, se planea atentar contra la vida del presidente Maduro? No, 1000 veces no. Según el medio colombiano El Tiempo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aceptó visitar la ciudad de Cúcuta, que hoy en día se ha convertido en centro de acogida para cientos de deportados. El anuncio se dio luego que el alcalde de la región cafetera, don Amaris Ramírez, sostuviera un encuentro en Washington con el titular de ese organismo. Agradecido, impresionado por lo que el señor secretario conoce la situación de Cúcuta. Como él lo ha dicho, creo que falta mucho derecho por aplicar por parte de la OEA y tengo fe que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, de que hay mucho derecho y mucha gestión aún de la OEA por aplicar y tengo fe en este secretario. En horas de la tarde, el presidente de Colombia sostuvo un encuentro con sus ministros, organismos internacionales y embajadores en Colombia, además de una veintena de países, en la ciudad fronteriza de Cúcuta, para solicitar la atención de la comunidad internacional sobre los efectos humanitarios de esta crisis. Esta crisis continúa agravándose porque, según el presidente de Colombia, son 10.000 los deportados colombianos desde Venezuela en lo que va desde que se cerró la frontera. Y bueno, ya no queda el plano de la OEA, tampoco UNASUR. Están apelando entonces a Naciones Unidas. Claro, en realidad son un poco más de 1000 los deportados. Lo que pasa es que los demás han regresado porque se sentían, digamos, ya no se sentían acosados, no se sentían seguros, ¿no? Ahora, efectivamente, el tema de la OEA, bueno, hubo este voto al que le faltó un voto para que la cosa pudiera ser vista por una reunión de cancilleres. Hay que decir que el Perú, por si acaso, votó a favor de que se diera la solicitud de Colombia, ¿no? Por supuesto, los países del ALBA votaron en contra, ¿no? Entonces esa vía está por ahora, por lo menos está cerrada, y UNASUR tenía que, claro, como decía el presidente de Colombia, tenía que reunir, él quería que se reuniera inmediatamente, no dilatar, pero aparentemente problemas de agenda de la canciller venezolana dijeron que tenía que ser para el 8 de septiembre, la próxima semana todavía, ¿no? Entonces, bueno, no se va a dar tampoco por el lado de UNASUR, entonces efectivamente se está recurriendo a otras instancias, se está recurriendo a Naciones Unidas, también hay esta invitación de los embajadores de varios países a que fueran in situ a comprobar, ¿no? 18. ¿No? 18 embajadores que fueran y hablaran directamente con los afectados para que vieran y de ahí reportaran a sus gobiernos, o sea, sensibilizar en general a la comunidad internacional.
Y si a eso se añade, y ahí estamos en un terreno bastante delicado, que el fiscal general de Colombia vaya a plantear una denuncia ante la Corte Penal Internacional, es complicado en la medida que evidentemente la reacción de Maduro en ese momento, si es que se prosigue con eso, va a ser la ruptura de relaciones, ¿no? Y ahí sí entramos en un terreno realmente peligroso, ya de tensión superlativa, porque ahí el diálogo se puede romper, ¿no? Y marca otros planos como el de las conversaciones con las FARC. Ahora, lo que decía un analista del diario El Tiempo, lo que escribía es que si bien hubo una derrota de la posición colombiana por un voto en la OEA, una votación anterior que se trató del caso de la opositora María Corina Machado, ganaron por más los venezolanos, no la oposición venezolana. Sí. ¿Quiere decir que podría estar perdiendo fuerza a nivel internacional esta posición o Venezuela? De hecho, sí, está perdiendo fuerza, en parte porque digamos que el arma del petróleo ya es mucho menos efectiva, ¿no? En la medida en que ya no tiene tantos recursos Venezuela como para ayudar a todos estos países caribeños, ¿no? Que son los que votan con él. Que son los que votan, ¿no? Entonces, claro, está perdiendo piso Venezuela. Algunos no lo ven tanto como una derrota, ¿no? Algunos lo ven como en todo caso, igual se ha ganado que el tema se visibilice y que se haya visto de alguna forma en la OEA, aunque no a nivel de cancilleres, y que no está descartado que más adelante se vaya. Que vaya el secretario general también in situ a verificar las cosas, también es un buen punto, ¿no? Ahora, sobre esto de la acusación, una acusación más que hace Maduro de que intentan asesinarlo, entiendo que ya son 17 veces que Maduro dice que lo quieren asesinar, ¿no? Son en general diferentes supuestos autores, pero por lo general siempre giran en torno a Uribe, la extrema derecha colombiana, por ahí españoles, en fin. Aunque todavía le falta bastante para llegar al número de denuncias similares que hizo Chávez, que entiendo que llegaron a 65, ¿no? Dijo 65 veces que lo querían matar. Bueno. Y esta crisis, además de las escenas dramáticas que hemos visto, lo que ha generado es algo que parecía casi imposible hace incluso días o horas, y es que en algo estén de acuerdo el expresidente Álvaro Uribe con el presidente Juan Manuel Santos, y frente a esta posición más dura, más severa de Santos con la crisis venezolana, él ha dicho que el presidente está en lo correcto, y además ha conseguido Santos el respaldo de diferentes partidos de su país hacia una posición única de Colombia hacia el mundo, lo que no está pasando en Venezuela, porque por supuesto ahí hay una opinión pública dividida entre el oficialismo y la Mesa de Unidad Democrática, aunque todavía no sabemos qué impacto puede haber generado esta medida de Maduro en la zona fronteriza. Claro, es interesante porque en Venezuela Maduro casi se hablaba religiosamente de los milagros de Chávez, y ahora Maduro ha realizado este milagro, ¿no? Que ha unido a Uribe y a Santos, o sea que en este caso él ha sido el milagroso, de repente por intercesión del pajarico en cuestión, ¿no? Pero en todo caso efectivamente ha dado este milagro. Ahora habría que ver cómo está impactando esta medida, que de hecho puede haber también tenido una significación en el abastecimiento de productos básicos en Venezuela, en la población de la frontera, si es que ahora tiene un mayor respaldo o no Maduro en esa zona. Claro, eso habrá que determinarlo. Pero en todo caso la situación es complicada porque ya incluso podría generar reacciones anti-venezolanas en Colombia, ¿no? Hay en Cartagena, por ejemplo, hay pobladores de un pueblo, de una zona popular llamada justamente República de Venezuela, que se llama así de hace 44 años, que han pedido que se le cambie el nombre. Entonces, en realidad Maduro está jugando con fuego. Está jugando con fuego porque no solamente genera un problema con el gobierno colombiano, sino que puede generar también tensiones a nivel de las poblaciones, y eso es francamente absolutamente irresponsable. Incluso hay un artículo de una editorial del New York Times siendo crítico de la posición de Maduro en este caso. El gobierno federal de Brasil prevé más gastos que ingresos en el presupuesto 2016. Es la primera vez en la historia que el gobierno presenta un presupuesto en rojo. En momentos en que la séptima economía del mundo está a un paso de perder el grado de inversión y caer a la categoría especulativa, el gobierno de Brasil sorprendió al Congreso enviando un presupuesto para el 2016 que prevé un déficit primario. Es la primera vez en la historia de ese país que el gobierno de Brasil envía al Congreso un presupuesto en rojo, es decir, que prevé más gastos que ingresos. El gobierno federal estima que el presupuesto del próximo año arroje un déficit de más de 8.400 millones de dólares, el equivalente al 0,5% del Producto Bruto Interno.
Sin duda, una mala noticia para la mandataria Dilma Rousseff, que se suma a la confirmación de que Brasil entró en recesión en el segundo trimestre, situación que duraría al menos 2 años. En este contexto adverso, al que se le suma una